Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos sean nuevamente a su programa jurídico Ultimátum, un programa de opinión jurídica, un programa en la que usted pues tiene que vernos porque realmente aquí están sus derechos, ¿verdad? Problemas de herencia, sucesiones, testamentos, problemas de familia, todo ello, ¿verdad? Nosotros aquí le orientamos. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, vamos a hablar aprovechando que estamos en el mes del testamento, pues se nos ocurrió pues traer ese tema, ¿no? Que es muy valioso para ustedes. Y vamos a hablar precisamente de los testamentos, ¿verdad? De quiénes pueden otorgar un testamento, qué valor tiene, se puede revocar, no se puede revocar, a partir de qué edad usted puede testar. Y síganos por esta frecuencia, ¿verdad? Y háganos las preguntas que usted estime pertinente y nosotros con mucho gusto aquí le vamos a orientar. Como siempre, para este programa me acompaña el maestro José Romeo Álvarez Hernández. ¿Cómo estás, maestro? Bien, aquí estamos. Un gusto, nuevamente un gusto saludar a todo nuestro público, el público de Ultimátum MX, el diario Ultimátum. Realmente a través de ellos es posible que nosotros lleguemos hacia todo este vasto público que tiene y sacándolo de las dudas. Realmente este tema es continuación de la semana pasada a raíz de múltiples preguntas que nos hicieron llegar a través de los medios digitales y aquí estamos también para resolver algunas dudas que quedaron por allí pendientes. Un tema bastante controvertido, ¿verdad? Así es. Porque realmente cuando a veces decimos, cuando en la familia quieren hablar del testamento, todo el mundo dice, no, no, no es el momento, ¿verdad? Pareciera ser que ya se vaya a morir el que va a testar, pero no es así. Realmente es algo que está en la ley, ¿verdad? Y realmente tarde o temprano, pues va a suceder, nos va a pasar. Tenemos que morirnos, lo más seguro que tenemos en esta vida es la muerte. Entonces, si usted a veces dice, bueno, es que yo no tengo bienes, no tengo nada que dejar, ¿para qué voy a testar? Pero déjame decirle que si usted deja una póliza de seguro, deja una pensión alimentaria o algo, pues si no tiene legitimada la sucesión y no hay herederos, pues realmente va a requerir del juicio, ¿verdad? Entonces, y de eso le vamos a hablar el día de hoy, de la sucesión testamentaria e intestamentaria. Pues muy importante hablar de ese tema, maestro Romeo, adelante. Así es. Sobre todo enfocarnos parte de lo que es el testamento. El testamento porque ahora sí, septiembre, el mes del testamento, ahí un aviso, ¿no?, a todo el público de que este mes todos los notarios tienen un costo especial el testamento que se realiza ante ellos. Claro. Y realmente con la realización de este documento que es el testamento, se evita, la verdad, muchos problemas en lo futuro. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, cuando se va a hacer una sucesión, un juicio sucesorio, se tiene que realizar haya o no haya testamento. Claro. Y habiendo testamento, hay una ventaja. ¿Cuál es la ventaja que tiene una persona el poder testar? La ventaja es de que estando en vida, la persona va a disponer libremente de todos sus bienes, la forma como lo va a distribuir y a quién se los va a heredar, a quién se los va a dejar. Esto quiere decir de que no por el simple hecho de realizar un testamento, de hacer un testamento ante el notario público, ya prácticamente está cediendo todos sus derechos de los bienes o derechos que él tenga por algún otro bien, ¿no?, que tenga por allá. Realmente no es así, no es así. El testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por medio del cual una persona dispone de sus bienes, de sus derechos y cumple o transfiere obligaciones para después de su muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que es hasta cuando la persona que realiza el testamento fallece, es en el momento cuando los sucesores, las personas que deja a quienes va destinada sus bienes, es cuando ellos pueden entrar en posesión de esos bienes.
estando en vida el que está testando, no pueden disponer de los bienes. ¿Por qué? Porque puede suceder de que la persona que le dejó el testamento fallezca antes que el que está dejando ese testamento. En este caso, esta persona, como es un acto revocable y libre, quiere decir de que puede revocar ese testamento, esa disposición que él ya tuvo, que ya plasmó, hacer un nuevo testamento y nombrar nuevos herederos o dejarle los bienes a otras personas que él quiera. No quiere decir de que por el hecho de que ya testé, ya hice un testamento ante notario público, ya está registrado ante la Dirección del Registro Público de la Propiedad, ya mis bienes ya prácticamente se los entregué. No, no es así. Efectivamente, se requiere pues de que fallezca el testador para que entre en función de la sucesión a través de un juicio, desde luego. Independientemente del testamento o no el testamento, se requiere de un juicio para poder aprobar ese testamento ante los tribunales competentes, ¿verdad? O bien la persona, si aún está en vida, como dice aquí el maestro Romero, se puede arrepentir y cambiar su disposición hacia otra persona que más él así le interese o le convenga, ¿verdad? Para poder cambiar. Como mejor le convenga. Como mejor le convenga, definitivamente. Entonces, ese tipo de problemas realmente son muy frecuentes, ¿no? Sobre todo cuando hay muchas familias, cuando hay muchos hermanos, o sobre todo cuando no quedó el testamento y hay mucha familia, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente aquí es un pleito bastante fuerte. En ocasiones hay familias muy difíciles que no se pueden poner de acuerdo, y es ahí donde realmente vienen los juicios muy desgastables, muy prolongados, demasiado muy difíciles, ¿verdad? Porque realmente quien lo hace difícil son las partes, ¿verdad? Claro, a veces ¿no? Siempre sucede porque hay diferencias. Hay diferencia entre los herederos. Las personas que quedaron vivas y que tienen derecho a esa masa hereditaria que dejó la persona que falleció. Bueno, eso viene siendo la sucesión. La sucesión no es más que el derecho que tiene toda persona de poder hacer valer es precisamente ese derecho cuando una persona fallezca y deja bienes o derechos, pero también a veces hay obligaciones. Definitivamente. Y cuando también quedan obligaciones que cumplir, es ahí donde el heredero de ocasiones no le quiere entrar, ¿verdad? Porque a veces hay más deudas que lo que dejó, ¿no? Entonces ahí donde dicen, bueno, ¿para qué le entro si no va a alcanzar había hasta antes del 2015 había un problema muy recurrente en todas estas cuestiones de herencias, de juicios sucesorios intestamentarios, inclusive hasta los testamentarios. ¿Qué pasaba? De que habían personas de que por esa diferencia que tenían entre hermanos, entre familiares, los que tenían derecho a heredar esos bienes, entablaban el juicio, abrían el juicio, declaraban el juicio sucesorio, pero ¿qué pasaba? Que por las diferencias habían personas que no llegaban a firmar. Y se pasaban años y años y años y años. Ahora todo eso, el legislador, viendo toda esa problemática, ya a partir del 2015 hay un artículo en el Código Civil donde se hace se llama interpelación notarial. ¿Qué quiere decir? Ante un notario público, así dice el Código Civil, que cualquier persona que se considere con derecho a heredar respecto de los bienes de una persona cuando éste falleció, va a acudir ante el notario público y va a solicitar que a través del notario público se le notifique a esta persona que tiene un término de 30 días para aceptar o repudiar la herencia. ¿Qué quiere decir esto? De que pasado esos 30 días, para efectos de que no se siga prolongando, no siga pasándose el tiempo, por este juicio y ya se resuelva, le dan ese término de 30 días. ¿Qué quiere decir? Que si esta persona no llega en esos 30 días, quiere decir, acepta la herencia, pero con sus consecuencias. Y ahí viene lo que usted decía. Si hay más deudas por pagar que los bienes que que dejó esta persona que falleció, aquella persona va a ser responsable. ¿Por qué? Por haber sido negligente de ni siquiera haber sido digno de llegar y repudiar esa herencia. Hay
una u otra cosa, aceptar o repudiar la herencia, tiene sus consecuencias. Y si recuerdas antes en los juicios, cuando era la designación, la Junta de Herederos y la designación de albacea, a veces los herederos no llegaban con el propósito de que no se designara la albacea, ¿verdad? Ajá. Ahora con la nueva reforma precisamente la del 2015, lleguen o no lleguen, ¿verdad? Se tiene que designar. Se tiene que designar albacea y el Ministerio Público los representa en esa audiencia para que los que no lleguen en la audiencia, de los que no lleguen, ¿verdad? Representa el Ministerio. Entonces lleguen o no lleguen, entonces, o sea que más les vale que lleguen a dar su voto y a designar al albacea, pues para que queden todos en paz. Sí, de lo contrario, el Ministerio Público los representa y da el voto. Antes pasaba mucho de que una persona vivía en otro lugar fuera de la ciudad donde estaba ventilando el juicio y le tenían que ir a rogar para que viniera y estampara su firma en cualquier documento y todo eso. Y eso es lo que hacía tardado los juicios. Ahora en la actualidad ya se fueron modificando todo eso precisamente para evitar toda esa dilación procesal que se lleva a esos juicios. Bueno, pues asesoraremos a nuestra audiencia quién puede testar, cómo pueden testar, ante quién pueden hacer los testamentos y ante quién pueden hacer los juicios. Maestro, adelante. El testamento se realiza ante notario público. El común es el público, el público abierto. El testamento público abierto. ¿Cuál es este testamento? Es aquel que llega personalmente la persona, válgase la redundancia, el interesado, el que va a testar ante la presencia del notario. Y ante él va a designar a quién le va a dejar los bienes que él tiene estando en vida. ¿De qué forma? ¿En qué cantidad? Y todo. El notario lo que va a hacer es nada más redactar la voluntad de la persona que va a testar. Eso es, en grandes rasgos, simplificado, el testamento. El testamento es lo que va a hacer la persona. Y va a ser, el notario ya tiene su protocolo y se lo va a leer y ya el notario es el que ya sabe. Precisamente ese testamento es el que lo va a evitar en lo futuro de complicaciones, de dilaciones en un proceso, de que si yo me siento con mejor derecho a aquella persona, que por qué se lo dejó a él, que por qué el otro no. Estando plasmado en un testamento, en un documento notarial debidamente registrado ante el registro público de la propiedad, ahí queda plasmado la voluntad de esta persona y es lo que se va a cumplir para cuando esta persona ya no esté con vida en este mundo. En pocas palabras, eso es el testamento. Efectivamente. 961-7080-680 puede llamarnos al terminar el programa y nosotros le orientamos con mucho gusto. Nuevamente 961-7080-680. Bien, y una vez que tenemos el testamento y todo ello, pues en ocasiones cuando ya está la persona pues que testó y pasa el tiempo y está guardado el testamento, aquí lo que interesa es decirle a nuestra audiencia qué puede hacer, a dónde debe acudir, qué debe hacer para que pueda decir, porque muchos piensan que tienen el testamento y ya todo es de ellos. Aquí tengo un testamento, mire, ya yo soy dueño de todo y es ahí donde la gente no sabe qué hacer. Entonces es importante decir de que el testamento lo van a hacer ante un notario público, pero después de que ya fallece la persona que testó y que heredó, el juicio tienen que ir ante un despacho, ante un abogado de su confianza. Ellos son los que van a llevar los juicios ante los tribunales y lo van a asesorar hasta el último momento para que usted pueda ejecutar y ese testamento sea aprobado ante la autoridad. Con testamento o sin testamento, usted tiene que acudir a los tribunales, ¿verdad? A efectos de que usted pueda en un momento dado llevar a cabo la aprobación de ese testamento, ¿verdad? Lo primero que tiene que hacer es ir con su abogado de confianza, que lo asesore, le explica, ya le pedirá los requisitos para que lo lleve de la mano a los tribunales, maestro. Así es. Efectivamente, como bien lo explica. Tengo mi testamento, ahora, ¿cómo voy a entrar? Ya falleció la persona que testó, ¿cómo voy a entrar en posesión de los bienes que dejó? Bueno, se tiene que realizar
forzosamente un juicio en el cual se tiene que hacer una demanda y se tiene que presentar ante el juzgado de lo familiar. El juez de lo familiar, allí se va a abrir todo este testamento. El juez también tiene que mandar a hacer su protocolo de requisitos de ley, y allí ante él se va a abrir ese testamento, se va a leer, y ahí donde va el juez le va a otorgar la posesión de todo eso, de todos esos bienes. Se tiene que abrir forzosamente el juicio. Es por eso de que cuando una persona tiene, ahora sí, en las manos un juicio de esto, tiene que buscar a un abogado, una persona que realmente sea conocedor del tema, para efectos de que no vaya a suceder cualquier otra situación, de que con testamento y van a querer incorporarse cualquier otras personas por ahí que se consideran también familiares de esta persona que falleció, y ellos puedan entorpecer toda la tramitación del juicio. Debe ser una persona realmente, el abogado, una persona que conozca muy bien del tema, para efectos de que no tenga ninguna complicación. Definitivamente. Le pedimos a la audiencia que nos está viendo, si nos está marcando en este momento, que nos llame después del programa para que podamos darle orientación, porque nos están llamando y realmente no podemos contestar en este momento, ¿verdad? Después que termine el programa, con mucho gusto nos llama, y aunque ya no estemos al aire, pues nosotros le podemos orientar. El teléfono que estamos dando es el teléfono personal del suscrito, es el 961-7080-680, para que usted nos llame, ¿verdad? Y bien, continuamos, maestro Romeo, adelante. Bueno, siguiendo con todas estas cuestiones de la sucesión es el derecho que tiene cualquier persona que queda viva y que fue familiar cercano a la persona que falleció. ¿Quiénes pueden ser? El cónyuge, la persona que queda viva, si falleció el esposo, la esposa, los hijos, nietos, y ahí se va hasta el 4º grado, tíos, hermanos, padre. Es una serie de personas que se tienen que acreditar. ¿De qué forma van a acreditar ese derecho? El entroncamiento, que se le llama legalmente, simple y sencillamente con el acta de nacimiento, donde debe demostrar el grado, en qué grado está acudiendo a denunciar o a reclamar un derecho que posiblemente tenga, o cualquier otro documento con el cual acredite ese entroncamiento, ese parentesco que tiene con la persona que falleció. Definitivamente. Bien, creo que tenemos ya mensajes de nuestra audiencia. ¿O checamos, maestro? ¿O sí, vamos? sí, así es. ¿Sí podemos checar? Sí, claro. A ver, adelante, aquí lo por favor. tenemos. Nos comentas quiénes están por ahí, alguna pregunta para que le demos seguimiento. Hay unos comentarios acá de Matías Córdoba. Dice, hay muchas personas que nos dejan los testamentos y los hermanos pelean. ¿Eso qué puede suceder allí? Bueno, miren, cuando hay un testamento y son 10 hermanos, pero la voluntad del padre nada más fue para uno, entonces nada más los bienes es para el heredero que dejó, ¿verdad? Porque muchas veces en la vida diaria nosotros nos llevan los testamentos para pedirnos las asesorías, y resulta que son 10, 11 hermanos más otros medios hermanos. Pero si la voluntad del padre o de la madre fue nada más dejarle a uno todos los bienes presentes y futuros, discúlpenme los demás, pero ya esa fue la voluntad del testador. Los demás, pues peleen, se hagan lo que quieran, pero así es. Pero ya no. Así es. A menos que demuestren que el testamento realmente, pues, no se llevó en las condiciones como lo establece la ley. Es ahí donde puede haber una probabilidad de que a lo mejor puedan impugnar es impugnado el testamento, y a lo mejor el juez lo pueda nulificar. Pero de ahí, si no pasa eso, será el único heredero. Aquí hay otra pregunta muy interesante, maestro. Dice Jorge Morales, ¿se maneja por porcentaje los testamentos? Imagino que se refiere a los bienes, si es por porcentaje. No. A ver, les voy a explicar. Cuando un testador, vamos a suponer que deja una casa y tiene 3 hijos o 5 hijos, y dice, dejo como mis herederos a mis 5 hijos, ¿verdad? Pedro, Juan, José, María y todos.
los 5 hijos. Al fallecer el testador, los 5 son dueños. No hay un porcentaje o especifica qué parte es de él o qué parte es de aquel. No. Cuando ya se lleva a cabo el juicio y se hace la nueva escritura, se va a hacer una escritura a favor de los 5 herederos, en partes iguales. Los 5 son dueños de la propiedad. Así es. ¿Verdad? Ni uno es más, ni otro es menos. Si lo van a vender, los 5 tienen que firmar, ¿verdad? O a menos que uno de los que de los 5 vayan repudiando y vayan pagando, el que le vaya a quedar diga, bueno, te voy a pagar y repudia. ¿Para qué? Para que nada más quede 1 o 2, ¿verdad? Pero si no, los 5 son dueños y los 5 tendrán que repartirse la propiedad, a menos que sea una propiedad muy grande, ¿verdad? Que tenga hectáreas. En lo futuro lo podrán subdividir y podrán dividirse las partes, pero en caso de que la propiedad sea muy grande y admita coma de división para que cada quien vaya repartiendo la parte que le corresponde. Y la ley dice ahí, abundando un poquito en esta pregunta, en este caso, si el bien no acepta cómoda división y es un bien que no se puede repartir en 10 personas o en 5 personas, pues se tiene que vender y partes iguales de acuerdo a lo que genere. Es ahí donde nacen los problemas. Exactamente. Donde los 5, los 10 son dueños y si la dan rentada, pues por ahí sale uno más vivo se cobra la renta. Que dice que es el hermano mayor, lo da rentado y se cobra la renta y se lo agarra, ¿verdad? Y a sus hermanos, es ahí donde vienen los problemas. Una pregunta muy recurrente que siempre se hace en estos tipos de juicios, por ejemplo, si yo soy heredero, ¿no? De fulano de tal, hay un juicio y todo eso, pues, ¿puedo disponer de los bienes que yo tengo en herencia? Pues ahí la pregunta es no. Puede disponer de los derechos, así dice la ley, mas no de los bienes. De los bienes va a disponer en el momento que se haga la partición de la herencia y la adjudicación definitiva. En ese momento ya esos bienes ya es de su propiedad porque ya está declarado por el juez de lo familiar y en ese momento ya puede disponer de todos esos bienes. Ok, ¿tenemos más preguntas, maestro Romeo? Hay una pregunta muy importante por acá. Todas las dudas pueden hacerlo por esta vía y con gusto lo leemos y les contestamos. Dice Edwin Morales González, si los papás fallecen en un accidente y quedan 3 hijos, ¿cómo se reparte en el testamento? Dice. Bueno, si fallecen en el accidente y ya está el testamento, bueno, se van a sujetar a la voluntad de los padres. Pero quiero pensar que en un accidente, pues nadie pensaba que se iba a morir, ¿no? Sí, aquí hay que aclarar algo. Si dejaron un testamento y los papás fallecieron, es de acuerdo a cómo lo especificaron, cómo lo plasmaron en el testamento. Definitivamente. Cómo lo determinaron, cómo se iba a distribuir los bienes que haya dejado. Si no hay testamento, ahí entran con derechos todos, desde el más pequeño hasta el más grande. No de que el pequeño le toca más o el grande por ser el mayor que cuidó de todos los hermanitos le corresponde una mayor porción. No, todos tienen derechos a partes iguales. Aquí vamos a aclarar algo, maestro Romeo. Sí, lo que tú comentas. Se da mucho el caso de que dice, yo lo cuidé. Tiene 5 hijos y la que cuidó nada más fue una. Y por el simple hecho de haberlo cuidado, me considero con más se derecho. siente con mejor derecho o que le corresponde todo lo que le dejó su papá. Exacto. Porque así nos han llegado en el despacho. ¿Sí? Y ese es el problema que déjeme decirle a esa persona o a esas personas que piensan de esa forma, usted podrá cuidar a su papá y a su mamá. Es su obligación. Su deber. Y aquí es su deber y su obligación. Así es. Y si los demás no lo quieren cuidar, pues allá ellos. Pero si mueren intestados y los bienes que dejaron, es para todos. Así es. No porque usted lo haya cuidado, se va a sentir con mejor derecho o le va a tocar más. No, discúlpeme, pero no es así. Así es. Y otro dice, no, es que yo soy el hermano mayor y a mí me toca más y yo voy a repartir
voy a entrar como papá. Tampoco, señor. Eso. No es que porque usted sea mayor y haya un menor de edad, no. Usted va a ser abusivo y quitarle al menor de edad. No, señor. No es así. Todos van por partes iguales en caso de que no haya testamento. Hay un problema también muy recurrente, le decía Jesús. Cuando fallece, de los dos esposos fallece uno y queda uno vivo. Superstite, dice la ley. Queda uno vivo y hay 3 hijos. ¿Cómo se va a repartir ahí? ¿Cómo se va a repartir? Y es un problema muy recurrente. Ahí ya le quieren quitar todo y hasta la mamá lo quieren correr. A la mamá lo quieren dejar una parte proporcional, nada más, como que si fuera hijo. Y ahí está el pleito, ¿no? Y a veces, cuando hay desconocimiento de parte del abogado, de la persona que los va a asesorar, pues se hace un merequetengue de toda esa situación. La ley dice de qué forma se va a repartir, es clara la ley. Si son, por el simple hecho de ser su esposo. 3 hijos y una esposa. 3 hijos y una esposa. Fueron casados bajo el régimen de sociedad conyugal. Por ser cónyuge le corresponde el 50%, la parte alícuota de los bienes. A la esposa. A la esposa. Y un porcentaje como si fuera hijo, dice la ley. ¿Qué quiere decir? Que la esposa tiene más, una porción, va a adquirir una porción mayor que el resto de los demás herederos. A la esposa se le va a respetar su 50%. Así es. Y de los 3, lo que era del papá, se va a dividir entre 4. Entre 4. Entre ¿verdad? los 3 hijos y entra la esposa como que si fuera una... Como si fuera un hijo, ¿verdad? Así es. Aparte de su 50%, va a crecer un poquito más lo que tenía y se va a dividir entre 4. Otro problema muy recurrente que hay, por ejemplo, fallece la persona, realiza su testamento, pero tiene, vamos a ponerle para un número más exacto, tiene 5 casas. Es dueño, es propietario de 5 casas. Realiza su testamento y en el testamento únicamente reparte y deja en herencia a fulano de tal. Únicamente 3 casas. Y 2 no los toca, no los incluye. No los menciona. No los menciona en el testamento. No porque se le haya olvidado, porque no quiso. Nada más le deja a fulano de tal. Bueno, al abrir el juicio sucesorio, se va a hacer un juicio sucesorio testamentario únicamente por los bienes que dejó plasmado dentro del testamento. Y un juicio sucesorio intestamentario por lo que no dejó. Ok. Nos quedan 2 minutos, Romeo. ¿Qué más tenemos? Tenemos realmente mucho tema aquí. Las dudas, pues, adelante. Lo mencionamos un poco rápido. Aquí hay otra pregunta del público. Elena Aguilar, Narcía. ¿Qué pasa cuando quieren vender una propiedad, pero aún sigue a nombre de una persona fallecida, pero quieren repartirse cierta cantidad de terreno para que le quede un hijo, dice? No se puede. Y si se lo reparten, se van a repartir problemas. Porque si sigue a nombre de la persona fallecida, tienen que hacer el juicio, ya bien sea testamentario o intestamentario, hasta que los declaren legalmente herederos. Si dejó testamento, se tienen que aprobar y tienen que pasar la propiedad a nombre de los herederos para que puedan disponer ustedes. Y si no dejó testamento, tendrán que hacer el juicio sucesorio intestamentario para que pase la sucesión a nombre de los hijos. Si se lo reparten o venden, o el que compra de esa forma, están vendiendo y están comprando problemas. No se puede vender. Aquí hay otra pregunta, ya aparecieron madres. Malu López dice, si una persona fallece y le deja un seguro a una persona que no es su familia, ¿puede pelear los hijos? Si ya se da el testamento y que así quedó, que ese seguro va a ser para... No. ¿Sí? Si es a través de un testamento. Sí, ya, pues el seguro es de él. Es seguro. Esa fue la voluntad del difunto. Los hijos podrán pelear. Nos vamos a juicio y ganamos el pleito. Así es. ¿Verdad? Así es. ¿Qué más, maestro? Pues aquí simple y sencillamente de que se asesoren bien. Esa es la invitación que se les hace a nuestro público, que se asesoren bien. Cualquier duda, pues ahí están los teléfonos que ya dio. Y son juicios, haciendo testamento y aprovechando este mes, porque es económico, ahora sí, realizar un testamento y no hay ningún problema. No tengan miedo a dejar ya plasmado la voluntad para cuando después que fallezcan ya van a dejar determinado y van a evitar muchos problemas. Vayan con el notario de su elección. Así este es el mes del testamento, creo que está cobrando 1,200 pesos los notarios. Vayan y aprovechen este proyecto, este programa que está ahorita del mes del testamento. Recuerde que este espacio fue patrocinado por Abogarreto, abogado personal.
961-7080-680, nosotros le asesoramos. Maestro Romero, muchas gracias. Bien, y un saludo para ahí para Ismael Pérez, que también nos está viendo. Muchas gracias. Hasta luego, Ismael. Gracias, amigos. Su amigo de siempre, Jesús Ruiz Gómez. Muchas gracias. Hasta pronto. El próximo miércoles, 6 de la tarde. Hasta luego.